Ok, y ahora su Biblia en Lucas 6:36. Lucas 6:36. Lucas 6:36. Vamos a leer 3 citas, ¿ok? Pero todas hablan de un mismo tema. Cuando lo tenga, diga amén. Amén. Dice así la palabra de Dios, Lucas 6:36. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora voltee con el que tiene al lado y léase. ¿Ok? Siguiente versículo, 2 Corintios 1:3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Uno, 3. Lo leemos todos juntos. ¿Listo? Segunda de los Corintios 1:3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahora acompáñenme a Efesios 2:4. Efesios 2:4, todos juntos, dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Ya saben de qué voy a hablar? Sí. De la misericordia. Ahora acompáñenme a orar. Ahora, amado Señor, Padre de misericordias, Dios de toda consolación, Dios de amor, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy nos acercamos a ti confiando precisamente en este atributo tuyo, la misericordia, y rogando que nos hables y que aquello que está dentro de nuestro corazón, que tiene que ser transformado, hoy por medio de tu palabra seamos confrontados para que, alineados a tu voluntad, caminemos y andemos como es digno de ti, agradándote en todo, porque esto es justo. Queremos, Señor amado, vivir como tú y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablarte, como ya viste, 3 versículos que hablan de la misericordia. Porque tenemos un Dios de misericordias. Disfrutamos la misericordia de Dios. Pero no quiero hablarte de la misericordia de Dios como tal, solamente de Él hacia con nosotros, sino hoy especialmente quiero que meditemos en la misericordia que nosotros debemos demostrar. ¿Por qué lo digo? ¿Se acuerdan que aunque hicimos un paréntesis de 2 semanas, estábamos hablando de las disciplinas espirituales? Y hoy quiero hablarte de la disciplina de la misericordia. ¿Y por qué enfoco la misericordia como una disciplina? Porque lo es. Porque la disciplina es algo que tú y yo tenemos que ejercer para parecernos a nuestro maestro. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la manera en que un alumno se convierte como su maestro? Cuando su vida está en una disciplina. Y hemos estado hablando de varias disciplinas. La devoción, ¿se acuerdan de alguna otra disciplina? Evangelizar, la oración, otra disciplina, la adoración, Leer la palabra. la palabra de Dios. Y esta es una disciplina también, la misericordia. Ahora, normalmente nosotros decimos, es que hay gente muy misericordiosa. ¿Conoces a alguien que la misericordia se le da?
que apenas va en la calle y rápido está buscando a quien ayudar y tiene un corazón muy misericordioso. Pero por el otro lado conoces a alguien que no se le da. Bueno, yo quiero hablarte de eso, porque aquí la palabra tiene que hablarnos un poco, o mucho, a todos nosotros. Porque la misericordia no debe de ser algo que solo algunos tienen como rasgo de carácter, sino debe ser una disciplina que practiquemos a diario si queremos ser como Jesús. De tal manera que la misericordia no queda en un rasgo de un buen carácter, sino debe de quedar en un distintivo de un cristiano. No es para que tú voltees y digas, qué buena gente es esa persona porque es misericordiosa, y que digamos, wow, qué buena onda, sino que debemos de decir, yo tengo que trabajar en mi corazón porque estoy llamado a ser misericordioso. Y el Señor quiere que me entrene en ser misericordioso. Pero vamos a hablar desde un punto de vista sano, porque misericordia no es altruismo. No somos beneficencia pública. No eres el cajero automático de todos. Entonces tenemos también que hablar sanamente de qué es la misericordia y cómo se ve la misericordia en un cristiano. Porque un narcotraficante puede dar grandes sumas de dinero a una fundación o a alguien que esté en la calle, y eso no lo hace misericordioso. Puedes incluso tú negar la ayuda a alguien y no por eso no ser misericordioso. Porque hay algo más que solamente extender la mano en un recurso. La misericordia es algo que viene, es algo espiritual. Y entonces se desprende de allí. ¿Te acuerdas Adán y Eva cuando pecaron? Estaban en el huerto de Edén. ¿Y qué hizo Dios? Los tomó y los sacó del huerto de Edén. ¿Para qué? Para que no comieran del árbol de la vida. Y cuando tú y yo vemos eso, decimos, qué mala onda Dios. Ay, los hubiera dejado en el huerto tan felices que vivían. Pues total, pues todos pecamos, pues ¿qué? ¿Cuál era el problema? Pero Dios los sacó y dijo para que no alarguen su mano y tomen de ese fruto. Y sabes, el hecho de que Dios los tomara y los sacara y estuvieran fuera del huerto y no les permitiera comer de ese fruto fue misericordia. Porque si ellos hubieran comido en su condición de pecado de ese árbol, eso hubiera sido una condición permanente. Nosotros tal vez no lo vemos como misericordia. A veces la misericordia se ve como negar algo. Como padre, a veces tú le negarás a tus hijos algo y no será maldad. A veces es misericordia. Pero tenemos que entender correctamente qué es este tema, qué es este asunto. Leemos 3 citas. La primera dice, sed pues misericordiosos. Y se lo dice al de al lado. Hay un llamado no para algunos cuantos, no solamente para los buena onda, no solamente para los que en su casa les enseñaron este rasgo de carácter. No, es un llamado para todo aquel discípulo de Jesús. Y yo quiero que levante su mano aquel que dice, yo soy discípulo de Jesús. Muy bien, entonces si tú tienes tu mano en alto y si no la levantaste, pues te invito a ser discípulo de Cristo. El llamado para todos los discípulos está aquí y dice Lucas 6:36, palabras del Señor Jesús, sed pues misericordiosos. Según los Corintios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, Padre de misericordias. El más, y la misericordia emana de Dios. ¿Cuántos hemos recibido misericordia del Señor? Amén. Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. A Él no se le acaban las misericordias. Tan misericordioso es que si por alguna razón tú y yo hayamos excedido la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, que Dios dijera ya, estás casi a punto de acabar con mi misericordia, dice la palabra de Dios que al otro día sus misericordias se renuevan. ¡Qué maravilla! ¿Alguna vez has meditado en tu vida y dicho, Señor, creo que has sido demasiado misericordioso conmigo? Bueno, Dios es rico en misericordia. Y no solo eso,
se le renueva la misericordia cada mañana, porque nos ama. Así que quiero decir esto, la misericordia de un discípulo como nosotros, porque somos discípulos de Jesús, debe de ser algo que imitemos de nuestro Maestro. Nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, por excelencia, era misericordioso. Y entonces nosotros tenemos que trabajar para ser como Él. No solamente para ser como Él en cuestión de los milagros, no solo para ser como Él en cuestión de la humildad, no solamente para ser como Él en cuestión de la oración, también tenemos que ser como Él en cuestión de la misericordia. Y hay que trabajar con nosotros y hay que disciplinarnos, porque eso no es una opción, es un rasgo que todos los discípulos sí o sí tenemos que trabajar. Mira que tienes al lado, sí o sí tenemos que trabajar con la misericordia de nuestro corazón. Sí o sí. No, eso se lo voy a dejar a la gente buena onda, yo soy medio mala onda. Ok, todos somos mala onda, incluyendo a mí. Todos nos falta misericordia. Algunos tal vez más, otros menos, pero todos nos faltan. Pero es algo que consciente, insistente y sistemáticamente tenemos que tratar. La misericordia conscientemente e intencionalmente se tiene que trabajar. No es algo que espontáneamente, ay, hoy surgió un corazón de misericordia en mí, ay, gracias Dios. Es algo que tú y yo, si es una disciplina, conscientemente tenemos que poner manos a la obra. La misericordia debe ser practicada, tiene que ser vivida y perfeccionada. Levante la mano el que es misericordioso. Medio, pastor. Ese que es medio tiene que perfeccionarla. Si no somos misericordiosos, tenemos que trabajarlo. Si no hay nada de misericordia en nosotros, tenemos que arrepentirnos. Pero el punto es que tú y yo tenemos que ser ricos y abundantes en misericordia, porque nuestro Padre es misericordioso y nos está llamando a hacerlo también. La misericordia no es solo un sentimiento, no es algo que te conmueve las entrañas. La compasión es algo que viene dentro de ti, conmueve tu corazón, dices, pobrecita persona. Compasión tiene que ver con empatizar con una persona, ver su condición y que conmueva tus entrañas. Pero la misericordia te tiene que llevar a la acción. ¿Alguna vez has sentido dolor, compasión por alguien? Y yo te pregunto, ¿qué hemos hecho? Ayudar. Si hemos ayudado, eso es bueno, de misericordia. Pero si solamente sentimos y no hacemos, nos hace falta pulirlo y trabajarlo. Porque del sentimiento no podemos dar cuentas. Tenemos que, lo que importan son los hechos. Digo conmigo, lo que importan son los hechos. Y escucha esto. ¿Qué es la misericordia? Una definición de Martín Lutero. ¿Sabes qué dijo él? La misericordia es amor en acción. ¿Qué es la misericordia? El amor en acción. Amén. Hacia el sufrimiento ajeno. Ahí empieza lo bueno. ¿Te has dado cuenta que alguien cerca de ti sufre? Sí. El problema es cuando ni siquiera nos hemos dado cuenta de que alguien cerca de mí sufre. Porque yo sufro. Así es. Es verdad, tú sufres. Y no vamos a confundir, ¿verdad? Yo sufro, tú sufres, tú sufres. Es la sensación. Todos sufrimos. Pero aquí viene un problema. Y la semana pasada, en la palabra de Dios nos hablaba una cita importantísima. Tocamos
canciones de gozo y no bailaste, canciones de lamento y no te lamentaste. Y hablábamos de la insensibilidad que hoy la humanidad está viviendo. Y no solo la insensibilidad del sufrimiento del ajeno, del prójimo, sino la dureza. ¿Y por qué digo la dureza? Porque cuando tú vas en tu auto, ¿cuántos tienen auto? Y vas en tu auto y ves que en el semáforo o en el siguiente tope hay alguien pidiendo o tiene una receta más falsa que nada, o que dices, ese lo veo en este semáforo, en este, ya lo conozco, ese es su proceder. Y cuando tú lo vas viendo a lo lejos, ¿qué haces en tu corazón? Lo endureces. Chiflas. Si o no trabajamos por endurecerlo, Sí. es verdad. Tendemos a nota esto, pregunta, ¿esto se parecerá al corazón de Jesús? Qué interesante que en vez de trabajar por suavizarlo, trabajemos por endurecerlo. Y cuando veo a alguien que va, ya hasta sabemos, ¿verdad? Decimos, faltan 3 metros. Conforme voy acercándome, ya voy preparando mi argumento. No, no tengo, no, gracias. Hoy no. ¿Qué le dices? Y hasta decimos gracias, ¿no? Hoy no fui, mañana. No, gracias. Pero trabajamos por endurecer el corazón. Ahora yo no estoy diciendo que le des a todo mundo. Por eso quiero hablar que esto se hace también inteligentemente, pero sí quiero hacer notar nuestra actitud. No solo el hecho, sino la actitud del corazón normalmente es endurecerla. Ante el sufrimiento de alguien lo endurecemos. O no nos damos cuenta del sufrimiento ajeno porque no solo somos insensibles, sino porque estamos hundidos en nuestro propio sufrimiento. Y estamos metidos en esa cápsula en la cual solo puedo ver mi dolor. Y estoy olvidando que hay un Dios que me ha dicho, yo estoy allí. Ahora no estoy diciendo que no duela, o no estoy queriendo minimizar lo que cada uno sufre, porque hay circunstancias desde una enfermedad y un dolor de pie, así levecito, que con un ratito de descanso se pasa, hasta un dolor en el alma que te consume, la pérdida de alguien, algo grave. Sí existe y no minimizamos el dolor, una enfermedad terminal, algo que amenaza la vida de tu familia, de tus seres queridos. Hay dolor, claro que sí, pero dice la palabra. Y para eso tenemos un Dios de esperanza. Y no somos como los que no tienen esperanza. Pero ante el sufrimiento mío y el de otro, en lugar de empatizar y decir, sí, yo estoy sufriendo, y poder ver al de al lado y decir, él también sufre, bueno, lo puedo entender y suavizar mi corazón, y si está en mi mano dar, puedo hacerlo. Pero en lugar de eso me encierro y me endurezco, porque decimos, el que está sufriendo también soy yo, que no ves. Y no solo me endurezco para con el que está al lado mío, ¿sabes para qué nos endurecemos? Y le reclamamos. Y le decimos, ¿por qué? A veces Dios no nos responde y nos tiene mucha paciencia. Nos ama. Y mira nuestra actitud, pero Dios nos sigue amando porque Él es grande en misericordia. Porque pudiendo enviar un rayo por nuestra actitud, Él nos ve y envía palabras de amor y de paciencia que nos dicen, te amo. ¿Me estoy comunicando? La misericordia no es una lástima, ni es una simpatía pasiva. Es una disciplina espiritual, porque hacer misericordia es más espiritual de lo que crees. Hacer misericordia no solamente es dar algo, es algo que está en el espíritu, porque requiere una intención, una repetición, y también incluye un sacrificio
porque te vas a privar de algo tuyo para darlo. Es ahí donde el egoísmo nos evita ser misericordiosos. Porque ¿a quién le sobra el dinero? ¿Quién puede decir, no, a mí me sobra? Tengo de sobra, no pasa nada. ¿A quién le sobra el tiempo? ¿A quién le sobran fuerzas? Nada nos sobra. Tenemos lo suficiente, gracias a Dios. Hay algunos tal vez más apretados que otros. Pero decir, me sobra como para andar repartiendo por todos lados, no. Pero el hacer misericordia no tiene que ver con que te sobre. La misericordia incluye algo que tu corazón trabaja y un sacrificio porque se desprende de algo que es tuyo y que tal vez te puede desequilibrar, pero tú decides por amor primero a Dios y al prójimo. Es un rasgo del discípulo la misericordia. Todo discípulo es llamado a ser misericordioso y un distintivo de un discípulo de Jesús. ¿Qué se espera de un cristiano? Que sea misericordioso. Eso es lo que se espera, lo mínimo que se espera de un cristiano. Cuando tú te atreves a decir soy cristiano, inmediatamente lo mínimo que la gente esperaría es que actuemos como Jesús actuaría. Y Él era misericordioso. Eso es lo normal. Aparte de la misericordia se desprende de la gratitud que tenemos a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Porque hemos recibido misericordia. Amén. Y el Señor en el Antiguo Testamento decía, estoy harto, hastiado estoy de tus sacrificios. Te he dicho lo que es bueno y lo que quiero. ¿Qué pide Dios de ti? Dice que ora. Obediencia. Que hagas misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Vamos, acabas de decir que la misericordia a veces es un sacrificio. Sí. Pero puedes hacer sacrificios sin misericordia. Puedes traer, en el Antiguo Testamento traían su chiva, su vaca, de lo que les sobraba, de lo que no les costaba, y la traían a Dios. Y Dios decía, eso estoy harto. Yo quiero misericordia. En vez de irme a traer tu animalito, ve con las viudas, ve con los pobres, ve con los enfermos, ve con los necesitados. Eso prefiero que tus sacrificios. ¿Me estoy comunicando? Ahora, ¿cómo reflejar la misericordia? ¿Cómo se ve la misericordia en nosotros? ¿Se ve siempre como dar dinero? Así se ve. Porque pensamos en misericordia y inmediatamente ya nos subimos para, es el que va en la calle y anda dando a todo el mundo. Mi hermano, le ayudo, te compro esto, te doy aquello. Y a lo mejor hoy es que alguien lo predica y dice, ya sé para dónde va el pastor, ¿verdad? Y va a hacer su cumpleaños, seguramente por ahí va la intención. No, para nada. La misericordia no siempre se ve como dar dinero. ¿Sabes dónde se ve más la misericordia? Escuchen, en el perdón. En el perdonar, palabra compuesta. Perdonar. No podemos decir, Señor, tú eres Padre de misericordias, cuánto te amo, yo quiero ser misericordioso. Y te niegas a perdonar a ti. Porque la misericordia es perdón. Se ve en aquel que puede acudir a alguien sabiendo que es cristiano y que le va a extender su mano, sus oídos, su hombro, que le va a decir, oro por ti, te entiendo. No puedo hacer nada, pero estoy contigo. Ahí también hay misericordia. Misericordia también se ve en alguien que a pesar de los errores que tiene de al lado,
Voltea a ver que tienes al lado. ¿Tiene errores? Sí los tiene. Aunque no lo parezca, pero sí los tiene. Pero tiene menos errores que tú. Y aquí es muy importante, a pesar de los errores, escucha, u ofensas. Porque el que tienes al lado a lo mejor es tan lindo y tan chulo, pero también ofende. Yo sé que se ve guapo, galán, chula, bonita, pero aún así con esa linda cara sabe ofender. Sabe herir. Pero misericordia es que aunque me ofendiste, aunque tus palabras me hirieron, aunque tu conducta no fue para mí lo mejor y me lastimó, misericordia es hago eso a un lado y te amo. Qué fuerte, ¿verdad? Porque hablamos de misericordia como aquel que va en la calle y anda dándole a todo el mundo. ¡Ah, qué bonita esa es misericordia! Y sí, hay gente que es así. Pero este tipo de misericordia es más importante porque emana de un corazón conforme a Jesús. Porque es verdad que Jesús daba, alimentaba a 5,000. Pero ¿qué es más fácil? ¿Alimentar a 5,000 con un milagro o perdonar al que te está escupiendo, al que te está dando de puñetazos en la cara, al que se burla y te dice si tú eres el Mesías, profetiza, ¿quién te golpeó? ¿Qué es más fácil? Orar por alguien y decir, tengo compasión por este enfermo, por este leproso, sé sano en el nombre de Jesús y ¡pum! Sé sano. Porque el Señor lo hacía por misericordia. O perdonar a aquel que en su cara se burlaba y le maldecía. Ahí se requiere misericordia. Qué fuerte, pero eso es lo que se espera de un creyente. Qué bueno que andemos ayudando. Qué bueno que juntemos una colecta y hagamos muchas buenas obras. Pero si no podemos perdonar y amar y pasar por alto las ofensas y mirar con amor al prójimo y pasar sus errores, porque el que tienes al lado no es como tú quisieras que fuera, no habla como tú quisieras que fuera, no piensa como tú quisieras que pensara, es distinto a ti y aunque a veces le quieres apretar el pescuezo y decir ¡oh! Misericordia es amarle y aceptarle así. Con eso no quiero decir que apapachamos el pecado de todos, no, es muy diferente. Pero todos tenemos una personalidad distinta que no es siempre agradable a todos. Yo sé que les caigo bien a todos, pero a algunos otros no. ¿Me explico? Igual tú. Hay quienes te aman y te pueden escribir en tu playera, nunca cambies. Y otros, que el Señor te lleve. Y hay otros que quisieran ponerle, llévatelo, Señor, no te lo mando. Entonces estas palabras de misericordia cobran un sentido más profundo. Y ese es el que el Señor quiere hacernos meditar. Porque esta casa es una familia y en una familia de misericordia. Y la misericordia tiene que estar no solamente en el ayudarnos en la necesidad, sino en el perdonarnos, amarnos, tolerarnos y pasar por alto ofensas. No solamente con esta familia, con toda la familia de la fe, y no solo con la familia de la fe, con tu enemigo. ¡Ay, ahí sí no me pidas eso, Señor! A mi hermano que está dando, pues me cuesta trabajo, pero bueno, me esfuerzo porque es hijo tuyo. Pero a ese vecino, hijo del diablo, no, ¿cómo crees? Ese sí, llévatelo, Señor. ¿Qué mérito tiene el que ama? El que le ama. Y aquí yo digo, dijo el Señor Jesús, amad a vuestros enemigos. Espérame. Esas son palabras mayores, Señor.
Sí son palabras mayores, pero como todo lo que cuesta trabajo se disciplina uno y lo alcanza. Porque ahí es donde nosotros nos lavamos las manos y decimos, es que no soy perfecto, es que el Señor no ha hecho eso todavía en mi vida, es que no he sido todavía a ese nivel de estatura de varón perfecto. Y es verdad, pero ¿cuándo lo vas a hacer si no hay una intención, si no hay un trabajo, si no hay una disciplina? Jamás lo lograrás. Si tú quieres ir, entras al gym y ves los pósters, ¿verdad? De los acá, Mr. México. Y los miras, si tú quieres llegar a parecer de ese tipo que está ahí, hay que disciplinarse y hay que empezar. No, nada más voy, me paro en el gym y veo el póster, pongo mi mano en el póster y digo, Señor. Función muscular. Eso no va a pasar. Tampoco va a funcionar que yo vaya a una conferencia, a un concurso, ¿verdad? Y entreviste, ¿verdad? A Schwarzenegger, bueno, no sé quién sea hoy, y le diga, ora por mí para que yo sea como tú. No lo va a hacer. Él a lo mejor ponga su manote sudada y musculosa, ¿verdad? Sus dedos y me abrazará la cabeza, pero no se me va a transmitir nada porque necesito disciplina. Amados, ¿cuándo vamos a empezar a disciplinarnos en la misericordia? Lucas 10, acompáñame a Lucas 10. Es conocidísima esta palabra. Una de las más famosas en sus comentarios. Lucas 10:30. ¿Ya lo tienen? Escuchen. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino, vino cerca de él y viéndole, le conmigo, fue movido. Otra vez diga conmigo, fue movido. La misericordia te mueve. La misericordia que no te mueve solo es una emoción, pero no es misericordia. Luego dice, fue movido a misericordia. Y acercándose, vamos a ver esos verbos. Primer verbo, acercándose. Segundo verbo, vendó sus heridas. Tercer verbo, echándoles aceite y vino. Cuarto, poniéndole a su cabalgadura. Quinto, lo llevó al mesón. Sexto, cuidó de él. Dice, otro día a partir, siguiente, séptimo, sacó 2 denarios. Octavo, dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré. 9, cuando regrese. 9 verbos de acción, movido por la misericordia. 9 acciones. Y dice el Señor Jesús, versículo 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? 37 dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y dale un diploma por su buena acción. Ve y apláudele y dale un reconocimiento por ser el samaritano más misericordioso. Ve y haz tú lo mismo. Es lo mismo que nos dice el Señor hoy. Estás leyendo esta historia y no te dice, ve y admira al samaritano y di, wow, qué bárbaro. La palabra dice ahí, ve y haz tú lo mismo.
¿Quiénes somos nosotros en esa parábola? El samaritano. ¿Seremos el sacerdote? ¿Seremos el levita? ¿Seremos el samaritano? No, pastor, yo soy el golpeado, el medio muerto. O a lo mejor somos los ladrones, O los caballos. o los caballos, o el mesonero. No sé quién seamos en esa parábola. Lo que sí sé es que todos tenemos un prójimo. Prójimo quiere decir próximo. El que tiene cerca, todos tenemos cerca un prójimo a quien podemos ayudar y hacer uso de misericordia. El problema no es si hacemos o no hacemos. Lo que quiero que meditemos es nuestro corazón y la intención de este. Porque aquí hay tres personas: un sacerdote que se supone que es un intercesor, que es un adorador, un sacerdote que es un mediador, que se la pasa en la presencia de Dios, que se la pasa orando, que se la pasa bien espiritual, leyendo la palabra, que dice: wow, Señor, tú eres mi deleite y vivo para ti. Ese era un sacerdote de aquellos días, que guardaba su vida en santidad, que evitaba pecar, que no andaba en el cocobongo cada fin de semana, que estaba siempre cuidando sus vestiduras, su conducta, porque era sacerdote y le demandaba el vivir así. Pero cuando pasa cerca, la actitud de su corazón fue pasar de largo. A lo mejor somos así. A lo mejor no pasas de largo con el del semáforo, no pasas de largo, pero pasas de largo. A lo mejor cuando es cosa de perdonar, pasas de largo cuando es cosa de aceptar, pasas de largo cuando es cosa de tolerar. Estoy comunicando. Otra vez somos el levita. El levita no era un sacerdote, él no ministraba dentro del tabernáculo del templo, él no ofrecía los sacrificios, pero su labor era limpiar, era estar allí, ayudar al sacerdote, hacer la fuerza de trabajo ahí en el templo, en el tabernáculo. Ellos no tenían herencia, ellos no tenían derecho a una tierra, pero estaban dedicados a ayudar en todas las labores que tenían que ver con el templo. Y tal vez hoy hay entre nosotros gente así, ¿no? Yo no soy el pastor, yo no estoy allí, pero sin embargo yo quiero servir a Dios, quiero hacer todo lo que Dios me pida, me encanta, me deleito, ahí están mis manos para ayudar. Pero cuando vemos la necesidad fuera del templo, pasamos de largo. Porque cuando hay algo en ese círculo del templo, como un levita podía verlo, seguramente si había una cáscara de plátano dentro del templo, el levita inmediatamente iba corriendo para la escoba y limpiaba, trapeaba, y es más, ahí con una toallita dejaba reluciente y decía: ¡ah! Es buenazo para servir a Dios. Pero fuera de su círculo de acción, pasaba de largo. Y a veces hay así cristianos, ¿verdad? Dentro de la iglesia servimos: pastor, ¿qué le ayudo? Las sillas las limpio acá de su saco. Agradezco. Pero fuera de, no somos. Y este amigo pasó de largo. Y está el otro, que ni era creyente, ni se la pasaba orando, ni nada por el estilo. Era un samaritano, enemigo de ese judío que estaba ahí medio muerto, pero cuando vio la necesidad fue movido a misericordia. Y qué ofensa para el que estaba escuchando esa historia, porque el auditorio que estaba escuchando esa parábola eran judíos, y que el Señor Jesucristo les restregara en la cara que un samaritano era más misericordioso que ellos. Les estaba metiendo una cajita de toques. Pero a veces el Señor tiene que hacer eso para hacernos reaccionar y decirnos: despierta, porque si de alguien quiero que sea misericordioso, es de ese sacerdote y de ese levita. Y a veces me son más útiles los samaritanos, porque dispuso su corazón. La intención no es exaltar al samaritano y ponerle una medalla y una estatua al buen samaritano. La intención es retar el corazón del que está oyendo y que te diga: ahora ven y haz tú lo mismo. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Lo que el Señor quería producir es que meditemos si tu corazón se endurece
O necesitamos que Él nos redarguya para que nos mueva a ayudar. Pero el que necesita ayuda soy yo, pastor. Yo soy el medio muerto allí. En ocasiones sí. Y ora para que alguien haga misericordia. Pero si tú puedes ser el samaritano de esa historia, que podamos tener el corazón dispuesto. La misericordia, iglesia, implica ver al otro no con tus propios ojos, sino con los ojos de Dios. ¿Cómo puedo empezar yo a hacer misericordia? Mira a los demás no con tus ojos. Porque tú ves al de al lado y lo ves con tus ojos y dices, así, 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 sacas la lista. Le caigo mal. Lo puedes ver con tus ojos y decir, me cae mal, es bien enojón, es bien sentido, es bien lo que sea. Somos fáciles para con nuestros ojos ver a la persona y determinar. Ese es un ladrón, ese es un marihuano, me está mintiendo, está engañando, esa receta es falsa, es de una mafia, es un vividor, es un flojo. Rápido los vemos con nuestros ojos, ¿sí o no? Yo lo hago. Yo lo digo, ¿puedes atrasar? Por lo menos que venda algo. Yo lo veo con mis ojos. Pero la misericordia, lo que el Señor quiere es que no lo veas con tus ojos, sino que lo veas con los ojos de Dios. ¿Cómo veía Jesús a esa persona? Sí, puede que sea mentiroso, pero aunque lo sea, Jesús le ayudaría. Y más importante que eso, ¿cómo le ayudaría? Porque no a todos los que Jesús encontró pidiendo dinero les ayudó. Pedro y Juan iban rumbo al templo y estaba una puerta llamada Hermosa. Esto es Juan capítulo 3. Y había un cojo que estaba pidiendo dinero. Y cuando Pedro y Juan lo vieron, dice la palabra de Dios, que fijaron sus ojos en él y le dijeron, mírame. Y entonces él los miró, extendió la mano esperando recibir dinero. Y Pedro y Juan le dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le tomaron y lo levantaron. Eso sí nos dice uno que lo sanaron. Y él fue sanado. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo eso? Te estoy animando a que ores por todos los que están ahí. Si Dios te anima, sí, pero no te va a animar si no hay misericordia. Si no somos capaces ni siquiera de ablandar el corazón para ese cuate, que tal vez es un vividor, sí, es un mentiroso, sí, su necesidad principal no es dinero, su necesidad principal es Cristo, pero si no estoy dispuesto a meter mi mano en la bolsa y con un corazón sensible sacar 1, 2, 3, 10 pesos, menos voy a estar allí para decirle, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Me comunico. No es lo que le des. Dios se va a mover porque Él es rico en misericordia y Dios te va a guiar, a ayudar en lo que conviene, cómo conviene. Pero lo primero que necesita es un corazón que sea una tierra abierta, sensible, para decirle, quiero ayudar, Señor, ¿cómo le ayudo? Y a veces sí va a decir, dale dinero, a veces va a decir, no le des dinero, ora por él. Porque ese cojo no estaba esperando que lo sanaran. Aunque era conocido de todos quién era Pedro y quién era Juan. Para ese entonces ya estaba la fama de los apóstoles, tanto que sacaban a los enfermos a que aún la sombra de Pedro cayera sobre ellos. Hechos capítulo 5. Y ese que estaba ahí no les pidió, ore por mí. Pedro, ¿puedes orar por mí? No, él lo que quería era. Pero Pedro no le dio dinero. Pues es que no tenía pasado.
Yo no sé si no tenía monedas, pero él suplió su principal necesidad: sanidad, y que fuera sano. Y ese cuate se levantó y danzando y saltando entró al templo, alabado a Dios. ¿Y sabes cuántos se convirtieron? 5,000. ¡Qué cosa! Pero la misericordia te va a hacer que veas al otro con los ojos de Dios, no con los tuyos. Y no solamente hablo del necesitado en la calle, vámonos aquí a la casa, a la familia, dentro de estas 4 paredes. Aquí se necesita a veces misericordia para perdonar, amar, para no ver con tus ojos al que tienes ahí al lado, que dices, ¡ay, ya, por favor! Entonces necesitas aprender y decirle, Señor, necesito de tu misericordia para ver a mi hermano, a mi hermana, con misericordia. Y entonces cambia todo. Y entonces podrá ser un instrumento para ayudar, o no. Simplemente una fuente de misericordia, que en lugar de trabajar para endurecer su corazón, trabajamos para ablandarlo. Porque tú y yo, nosotros solitos nos endurecemos. También podríamos hacer lo contrario. Mateo 9:36, por favor. No, pastor, me está doliendo la cabeza. Pues a todos, yo estoy incluido en este mensaje. Todos nos faltan misericordia. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús, ¿verdad? Y si tú ves el contexto de eso y tú sabes el resto de la historia, tuvo compasión, le dolió, pero después, ¿qué hizo? Con misericordia alimentó. Su necesidad espiritual ella la había suplido. Había estado todo el día predicándoles, enseñándoles. Pero fíjate el contraste: los discípulos en esta historia, sin misericordia, mirando con sus ojos a la gente, viene con el Señor y dice: Señor, ya despídelos porque ya están, pues, que ya están hambrientos. Que se vayan a su casa para que pues compren algo, porque ya es tarde y si no nos va a agarrar la noche y luego ¿qué van a comer? Y eso es verdad. Pero el Señor les dijo, como Él los miró, tuvo compasión de denle ustedes. ¿Ah? Y por ahí uno dijo, ¿cómo crees? Ni siquiera el salario de un año me alcanzaría para alimentar a todos estos. ¿Cómo crees que le voy a hacer? Pero aquí viene lo importante: cuando tú ocupas de misericordia, como Él hace que abunde la misericordia, ahorita vamos a ver esta cita, Él suple, tú pones tu parte y Él pone la otra. Y en ellos no hubo tanta misericordia, pero hubo un muchachito que sí tuvo un corazón misericordioso. Y en lugar de decir, estos son mis peces, estos son mis panes, yo sí traje mi lunch. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Señor, aquí están. Y esos peces y panes, el Señor los ocupó. Y el que es rico en misericordia hará sobreabundar su misericordia. Así que ese niño y el samaritano nos dan una lección. La misericordia requiere acción. El samaritano se acercó, fue movido, vendó, puso aceite, lo cargó. No sé si has cargado a alguien ahí desde el piso. ¿Cómo le habría hecho él solito? Lo puso en su caballo, lo llevó a un hotel, no sé de cuántas estrellas, pagó para que lo curaran. Y no solo eso, lo encargó y dijo: todo el gasto que surja, yo me encargo, voy a regresar y te lo pagaré. Que la misericordia nos lleva a la acción. Amada iglesia, ¿ves? Ya no, el piano, la guitarra. ¿Quién fue?
con novia. Quiero que vayamos a primera carta de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. Amén. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, ¿qué dice? El que tiene Bienes en este mundo. Pregunta, ¿quiénes entramos en esa categoría? ¿Alguien tiene bienes en este mundo? ¿Te uno? No, pastor, yo no tengo 2 terrenos. No. Pero tienes bienes en este mundo, ¿no? Yo te veo aquí descalzo. Todos tenemos bienes en este mundo. Eres dueño de algo. ¿Por qué hago ese énfasis? Porque a veces decimos hacer misericordia es para aquellos que les sobra. No les sobra. Hacer misericordia es para los ricos. Yo no soy rico. No es para mí. Pero aquí Juan se encarga de decir los que tienen bienes, en lo cual entramos todos. No está diciendo el que le sobran los bienes, es el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Pero ve, escucha lo que dice, y cierra contra él su corazón. Lo que dije, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Juan? No se trata solamente de que cerró la mano, antes de cerrar la mano cerró el corazón. Y no puedes abrir la mano si no abriste el corazón. Y el énfasis del Señor y de hoy es abre el corazón. Porque no puedes abrir la mano si no hay un corazón abierto. A lo mejor no tienes una abundancia para andar supliendo la necesidad de todos, porque dije desde el principio, no somos activistas, no somos un lugar donde hay beneficencia pública. No lo somos, ni estamos buscando hacer eso. Y aunque a veces la gente ve a las iglesias cristianas como una fuente de, ay, ¿dónde hay una iglesia? No sabes cuánta gente me escribe en el WhatsApp. Me llega el WhatsApp al número de WhatsApp de la iglesia y digo, wow, alguien que quiere de Dios, ¿no? No. Si recibo 1, 2, 3 mensajes diarios para decir, ay, es que vengo a Cancún y pues no me fue bien y pues me quiero regresar a mi casa, ¿no? Y pues nada, que mi casa está en Francia y necesito que me depositen unos 20,000 pesos, ¿no? ¿De verdad, pastor? O sea, qué bueno que vean, que busquen que la iglesia es misericordiosa, pero no somos beneficencia pública. Está cerrado el corazón, pastor. No, ¿sabes qué les digo? Venga a la iglesia. Esta es la dirección. Venga, reciba de Dios. Y en lo que le podamos ayudar lo hacemos. Nunca viene. ¿Por qué no viene? Porque lo que quieren es dinero. Por eso hay que ser sabios, pero lo primero que hay que hacer es abrir el corazón. Y se ha venido y ha estado aquí. Y les hemos recibido, amado. Y ustedes son testigos que en la medida que podemos les ayudamos. Y no vuelven más. Pero abrimos el corazón. Amén. ¿Me explico? Eso es lo primero. Y por eso dice Juan, si ves a tu hermano, y eso principalmente en la familia de la fe, ¿sabes? Tal vez el que tienes al lado está pasando necesidad y no te has dado cuenta porque estamos en nuestro dolor. Si vemos a alguien que dice necesidad y cerramos contra él nuestro corazón, fíjate que es bueno. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo decimos amar a Dios si cerramos el corazón? Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. ¡Qué fuerte! Yo amo a esta familia, con todo mi corazón la amo.
Y me gusta escuchar que cuando vienen las personas, ellos testifican, inmediatamente sentí el amor. Qué bonito. Pero también sabes que tal vez nos falta trabajar. Que nuestro amor vaya más allá de solo un abrazo, un apapacho, una palmadita en la espalda y decir, Dios te bendiga. Ahora no estoy diciendo que a todos les vamos a llenar las bolsas y van a salir, ¿verdad? Porque no se trata de eso. Hay que ser también sabios para dar. Pero eso te va a guiar el Espíritu. Pero no te va a guiar ni te va a hablar, sino antes abrimos el corazón. Y ese es mi énfasis hoy, iglesia. Yo no estoy hoy con la intención de animarte a sacar la chequera y darle a todo el mundo. Pero lo que sí te estoy queriendo animar es hay que trabajar con nuestro corazón. Que lo abramos antes para que Dios nos diga cómo dar. Porque no siempre vamos a dar dinero. A veces vamos a dar ayuda. A veces vamos a dar un rayo. A veces vamos a dar un abrazo. A veces vamos a dar un acompañamiento en el hospital. A veces vamos a ir a acompañar a alguien al funeral. A veces les vamos a llevar al súper. A veces les voy a llevar a una despensa. ¿Y cómo sé cuándo? No sabrás cuándo si antes no abriste el corazón. El Señor nos va a guiar. Por eso quiero terminar con esta cita, 2 Corintios 9:8. Segunda de los Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, o sea, no te está diciendo que te sobre, abundéis para toda buena obra. Abres tu corazón, te dispones. ¿Por qué? Porque somos buena onda, no, porque es una respuesta a la misericordia que he recibido de mi Dios, el cual, aunque vengo de pedinche todos los días, no se cansa y me dice, hijo, ahí está la bendición. El cual no se cansa de oírme y a lo mejor vengo con el mismo cuento siempre. Y el Señor nada más se rasca la conciencia otra vez, hijo, pero si yo ya te dije, Espíritu, que no tengas ansiedad, si yo te voy a sostener, pero bueno. Y Él es misericordioso y paciente y me ama. ¿Cuántas misericordias me he extendido para perdonarme? Cuando me equivoco en mi terquedad, en mi necedad, no cambio ciertos hábitos, ciertas formas de pensar, ciertas costumbres, no las cambio, sigo con eso y el Señor misericordiosamente me dice, hijo, ya te había dicho que cambies esto. Cambia esa manera. Y como respuesta a esa misericordia de Dios, yo tengo que ser así con mi hermano, que por más que lo vea, ya he dicho que cambie esto, pero bueno. Lo voy a abrazar, lo voy a amar y no le voy a decir, ya no me hables, córtalas. Porque no me gusta como eres, porque no me gusta esto, amado, perdónale, ámale, tolérale. Y si necesita, ayúdale. Abre tu corazón. Ahí se ve la misericordia. Ahí se ve el amor. Y cuando abrimos el corazón, poderoso es Dios para hacer que abunde. Si vas a apoyar en alguna necesidad natural, económica o de otro tipo de cosas, Él hará que abunde porque tienes lo necesario. Entonces tú puedes compartir algo. Por eso la misericordia es una disciplina que la verdad es que todos los días pudiéramos usar misericordia. Alguien dijo que la misericordia es no darle a alguien lo que merece, pero darle lo que no merece. Por eso Dios tiene misericordia, porque no me da el fuego del cielo que necesita, que merecería. Yo merecería morir consumido. Y a veces cuando el Señor, consúmeme con tu fuego lo que es mío. La verdad es que el fuego de Dios me dejaría solamente en los ojitos.
sería justicia. Pero Él es misericordioso y al contrario, en vez de darme mi merecido, me da inmerecidamente sus bendiciones. Amén. ¿Por qué no podemos ser así con los demás? ¿Por qué no puedes ver al de al lado con esa misericordia? Perdonarle con esa misericordia, tolerarle con esa misericordia y, ¿por qué no, ayudarle con esa misericordia? ¿Disciplina espiritual? Sí. ¿Cómo la practico? 3 cosas. Escríbeles. ¿Cómo puedo practicar día a día la misericordia en mí? Si es una disciplina, ¿cómo le hago? De todos modos, estos 3 puntos los voy a publicar en la semana como le había hecho con el tema de la esperanza. 1. Ve, mira con compasión. Lo que ya habíamos dicho. Tu mirada, tu forma de ver. En lugar de ignorar al indigente en la calle, míralo como alguien creado a la imagen de Dios. Amén. Practica el ver como Jesús lo hacía, con los ojos que no juzgan, sino que se conmueven. Al que tienes sentado a tu lado, al que tienes sentado enfrente de la mesa cuando estás en tu casa. Practica verlos. Mira con compasión. Amén. 2. Interrumpe tu agenda. Nosotros tenemos una agenda súper ocupada. El sacerdote seguramente llevaba prisa para llegar al culto. El levita también probablemente ya iba tarde porque salió 5 minutos antes de la hora esperando llegar, ¿verdad? Como a veces nosotros vemos el domingo hechos la raya. Y así va ese levita del buen samaritano y ese sacerdote, pero el otro. El buen samaritano iba de un viaje de Jerusalén a Jericó, no sé a qué iba. Y no sé si llevaba tiempo de sobra, pero lo que sí sé es que se desvió del camino y le invirtió tal vez 1 o 2 días. Y dinero, mi bonito. Puedes detenerte en medio de tu día ajetreado para escuchar a alguien que necesita consuelo. Sí. Ya, no tengo tiempo. La misericordia requiere tiempo. Y eso significa renunciar a la prisa. Iglesia, renuncia a la prisa por un momento. Uy, no, pastor, yo no tengo prisa de nada. Bueno, renuncia al ocio. Porque puede ser también que tengo prisa para estar de ocio. Si ya quiero ver el Face, ya quiero ver el Insta, ya quiero ver mi maratón de Netflix, renuncia a eso por un momento, hazlo a un lado y dale tus oídos a alguien que necesita consuelo. Eso es misericordia. Interrumpe tu agenda. Y tercero, invierte tus recursos. Y cuando hablo de invertir tus recursos, no solamente hablo de dinero. El samaritano usó aceite. Sí usó su dinero, pero también usó vino, usó vendas. ¿Qué estés dispuesto a dar? Siempre vas a darle dinero. Puedes compartir un par de tus 20 tenis que tienes en tu casa sin abrir en su caja nuevecitos. Puedes compartir algo que alguien tiene necesidad. Una mano de obra. Solamente patines. Comparte de tus recursos. ¿Qué estás dispuesto a dar? ¿Puedes llevar en tu coche a alguien? ¿Puedes hospedar a alguien en casa? ¿Puedes compartirle una comida a alguien, invitarle a comer, a cenar? ¿Puede tu dinero aliviar alguna necesidad? Sí. Fíjate, escuchen. Compartimos una comida, una cena, un buen tiempo con alguien que amamos, que nos interese, con un buen amigo. Qué bonito es. Eso no es misericordia. Es honrar, es cultivar la amistad y está padrísimo, hay que hacerlo. Pero ¿cuándo has dedicado una comida para alguien para hacer misericordia? Hay que ir al hospital. A donde sea. No solamente en los hospitales. A veces es tu vecino de enfrente. A veces es tu familia. A veces es tu primo. A veces es tu tío. A veces son tus padres.
Porque sí, en el hospital hay necesidad. Pero a veces nuestros padres están abandonados, nuestros abuelos están ignorados, nuestra familia está arruinada. Porque tal vez nos dedicamos mucho a Dios. Y cuando les echo una comida a sus primos, tíos, abuelos, vecinos que tú sabes que están ahí solos, que sus hijos dejaron. ¿Cuánta gente conoces en Cancún que sus hijos se olvidaron? Que son un par de abuelos amargados y solos en su casa. ¿Por qué no los invitas a comer? Sacrifica una de tus comidas, de esas buenas, un buen asado, e inviértelo con misericordia para esa persona que no conoce a Dios, que son bien funfurroñones, nueva palabra, que son creativos. Es como muy roñoso, pero más fuerte. Invierte. ¿Hay alguien en tu vida que necesita misericordia? Puedes comprometerte esta semana con un acto concreto de misericordia y compasión. ¿Estarías dispuesto a que tu fe se convierta en amor, en acción? La misericordia no es opcional. La misericordia es para un discípulo de Cristo. Es la formación de nuestro corazón. Ponte de pie.